Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Linda. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. ¿Pueden hacer favor de decirme en dónde nos quedamos el día martes? Por favor. si no estoy mal, Linda, nos quedamos en el artículo 135. Ok, gracias. Bien, veamos. ¿Vamos a ver ese o ya lo vimos? Ese fue el último que nos ¿Que explicó. vimos? Va. Bueno, entonces nos ubicamos en el artículo 136 que regula el aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resulta la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se trata de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviene la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Es decir, que una acción que está contenida en el aborto calificado es la muerte de la mujer que aborta, es decir, aquí el sujeto pasivo va a ser la mujer y quien realice el aborto o maniobras abortivas va a constituirse como sujeto activo. En este delito se va a producir la muerte de la mujer a quien se le practica el aborto. Y por eso señala una sanción en el caso si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resulta la muerte de la mujer, hay una sanción de 3 a 8 años. Si se trata de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin el consentimiento de la mujer, y viene la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. En la primera parte, la prisión es de 3 a 8 años porque es consentido, es decir, la mujer da el visto bueno, su consentimiento para la práctica del aborto. Y en el segundo, que la sanción es de prisión de 4 a 12 años, pues aquí es sin consentimiento de la mujer para la práctica del aborto. ¿Alguna pregunta? No, Linda. Bien. Veamos el artículo 137 que regula el delito de aborto preterintencional, el aborto terapéutico. Este aborto o este delito no es punible. ¿Qué quiere decir? Que no es sancionado. Y dentro de los elementos que lo constituyen está en que el aborto se debe de practicar a la mujer porque se está en riesgo o en peligro la vida de la mujer. Es decir, ¿cómo vamos a determinar que la mujer a quien se le debe de practicar el aborto está en riesgo o en peligro su vida? Pues a través de dos diagnósticos favorables por parte
de dos médicos, el médico que la trata y otro médico. Si no se reúnen estos dos o estos elementos señalados en el delito, no se puede dar el aborto terapéutico. Imagínense que solamente se diga que la mujer necesita abortar porque es hipertensa, puede morir, tiene un problema en el corazón, pero si no se demuestra a través de dos dictámenes médicos, entonces ahí la mujer estaría incurriendo en el delito de aborto procurado y quien se lo practica estaría constituyéndose el delito de aborto con o sin consentimiento. Entonces hay que cumplir, vamos a decirle, con los requisitos estipulados en el aborto terapéutico de conformidad con el artículo 137 del Código Penal. Y por último señala que esos dos diagnósticos deben de ir después de haberse agotados todos los medios científicos o técnicos existentes para poder restablecer que la madre pueda tener a su bebé. Si después de recurrir a esos medios científicos y técnicos todavía está latente el que la madre pueda morir a consecuencia de dar a luz, entonces ya se tienen esos dos dictámenes médicos y ya se puede ejecutar el aborto. ¿Alguna pregunta? No, Luis. Bien, continuamos entonces con el aborto preterintencional. La preterintencionalidad pues ya la conocemos a través de circunstancias atenuantes y asimismo tenemos el homicidio preterintencional. Es decir, que al señalar que hay un aborto preterintencional, vamos a decir que al momento de causar el aborto se tiene la intención de no causar el aborto, sino de causar un daño, de causar una lesión, pero resulta el aborto. Es decir, tenemos la intención de causar un daño, pero no tan grave como el que resulta, en este caso, el aborto. Señala quien por actos de violencia ocasione el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte. Es decir, que si resulta lesión, cualquiera de los delitos de lesiones, lo que se va a hacer es aplicar ese delito de lesiones, la pena más una tercera parte. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces con el artículo 139 que regula el delito de tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Es decir, primero, aunque es un mismo delito, la tentativa y el aborto culposo van a ser dos sujetos activos diferentes. Uno, el que comete la tentativa, en este caso es la mujer, y el aborto culposo pues es otra persona.
La tentativa es cuando la mujer toma algún medicamento, alguna bebida que le sirva para abortar y resulta ser que le da de todo menos el aborto. Entonces aquí hay una tentativa porque la intención era abortar, pero no vamos a decir es un aborto en grado de tentativa porque eso no existe. Aquí vamos a hablar, de acuerdo al artículo 139, de tentativa y aborto culposo, aunque existan dos delitos en uno y dos sujetos activos distintos, es el mismo delito. Entonces, el aborto culposo lo va a causar otra persona. Ahorita le respondo, Levi. Entonces, el aborto culposo, la persona que causa este aborto culposo tiene que estar enterado de que la mujer está embarazada. Pero ya sabemos nosotros que los delitos culposos se dan por negligencia, se dan por imprudencia o se dan por impericia. El caso de dos personas, una embarazada y la otra no, que van bajando un edificio, por las gradas de un edificio, y en eso, en uno de los pisos del edificio, sale un grupo de gente corriendo y de alguna manera empujan o se pasan llevando a la mujer embarazada, rueda las gradas y la mujer aborta. Entonces ahí estamos hablando de un aborto culposo. Entonces, como les digo, en este mismo delito se constituyen dos acciones, dos delitos en uno, dos sujetos activos distintos, pero al final de cuentas, a la hora de calificar, se diese la tentativa o se diese el aborto culposo, siempre va a ser el mismo delito, la tentativa y el aborto culposo. En el caso de su pregunta, como es una sanción de 1 a 3 años, sí, es conmutable, salvo que se dispusiera que no, ¿verdad? Pero aquí sí, es de 1 a 3 años de cárcel, digamos que le ponen 2, son conmutables, paga su multa y ya solventa su situación. Okay. ¿Alguna pregunta? Con respecto a al artículo 139. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Juan Carlos. Saludarlos. Por ejemplo, si yo sé que mi vecina está embarazada y vamos a poner un ejemplo sacado de la nada y estoy cargando algo y sin previo aviso se lo doy y ella lo carga y por eso pierde al bebé, ese es un aborto culposo, porque no fue con intención, pero sí fue por por el peso del objeto que usted le dio. Exacto, o sea, la intención no era que ella abortara, pero sí fue un error, digámoslo así, el haberle dado ese peso sabiendo yo que ella estaba embarazada. Entonces ahí yo cometí aborto culposo. Aborto culposo, pero como es un solo, entonces usted va a tipificar tentativa y aborto culposo. Ya lo entendí. Gracias, muy amable. Tentativa y aborto culposo. Linda, ¿por qué tentativa si él en ningún momento lo planeó? No. Es que tentativa y aborto culposo es un mismo delito. Entonces, claro. Aunque solamente se dé el aborto culposo, se tiene que señalar tentativa y aborto culposo, porque así es el nombre del delito. Muchas gracias, Linda. Veamos, aquí están preguntando algo.
Bueno, aquí digamos que podía entrar, como les dije la vez pasada que tocamos el tema, en el caso del esposo que en determinado momento hace el engaño para que la mujer acuda a que se le practique el aborto, la misma consecuencia tendría una persona que aunque no participe directamente en la comisión del delito, está consintiendo que esa persona lo cometa. Entonces aquí a lo mejor no se le va a sindicar del delito de aborto, sino más bien tal vez de un encubrimiento u otro delito. Una participación no directa, sino que puede ser como cómplice, pero aplicando tal vez el delito de encubrimiento, ¿no? Ella está encubriendo la comisión de un delito y está omitiendo en determinado momento una denuncia ante una autoridad. Veamos el artículo 140 que regula lo que es la grabación específica. Algo muy importante de la grabación específica es que esta no constituye sola un delito, tiene que ir acompañada de un delito, es acompañante del delito, no puede ir sola. Entonces aquí señala que el médico que abusando de su profesión cause el aborto o cooperar en él será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135. Además de eso, le van a imponer una multa de 500 a 3,000 quetzales con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará en su caso a los practicantes o personas con título sanitario sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la grabación específica? ¿Cuándo se dé? Entonces, digamos que en el aborto con o sin consentimiento, quien realiza o quien le practica el aborto a la mujer es un médico, es una enfermera, es una comadrona autorizada o certificada. Aquí señala con título sanitario. Más o menos es una certificación, es una autorización para poder ser comadrona. Y ellos participan en la práctica del aborto. Entonces vamos a señalar aquí, bueno, si fue con consentimiento o sin consentimiento, es la aplicación de la pena en el caso del numeral 1 o en el caso del numeral 2. Pero el delito lo vamos a señalar así: aborto con o sin consentimiento con agravación específica. Nuestro fundamento sería el artículo 135, el numeral, ya sea si fue con consentimiento de la mujer, aplicamos el numeral 1. Si fue sin consentimiento de la mujer, numeral 2. Si se utilizó alguna amenaza, engaño o violencia, pues no vamos a señalar numeral 3, sino que párrafo último del artículo 135. Pero también lo vamos a fundamentar con el artículo 140, que es en el caso de la grabación específica. Al principio yo les dije que la grabación específica no es delito, sino simplemente es un agravante, va a agravar la sanción. Si vemos aquí, la sanción que se va a aplicar es la del artículo 135, dependiendo si es con consentimiento o sin consentimiento. Pero el agravante es
que le van a aplicar una multa y le van a aplicar una inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Entonces, por eso es necesario que al delito cometido se le ponga con agravación específica. Y a la hora de fundamentarlo, tendrían que poner artículo 135, numeral 1 o numeral 2 o último párrafo y el artículo 140 del Código Penal. Ligda, Sí. si, por ejemplo, si Juan de los Palotes realiza un aborto, él está cometiendo aborto con o sin consentimiento. Y ahí no tiene agravante, porque es Juan de los Palotes. Pero si es el doctor Juan de los Palotes, ahí sí tiene la agravación específica, por el hecho de ser doctor o alguna, como dice el párrafo último, el 140, o alguna persona con título sanitario. Entonces ahí Así se es. agrega, a lo que se estipula en el 135, se le agrega lo de la inhabilitación y la multa. Ajá. Gracias. Esa es la, por eso es que está establecido como una agravación específica, ¿no? Porque se aplica específicamente en los casos en que el sujeto activo va a ser una persona que tenga título sanitario, sea médico, sea practicante, sea enfermero, sea enfermera o sea comadrón. Gracias. Luego tenemos, pues dejamos los abortos, los delitos de aborto y pasamos al capítulo 4. Aquí todavía tenemos el mismo bien jurídico que es la vida y la integridad de la persona. No se les vaya a perder que por el hecho de estar separados los delitos por capítulo, lo vamos a tomar como título. Ya sabemos que el título es, el bien jurídico tutelado es el título. Entonces, cada título es un bien jurídico tutelado. Hasta ahorita seguimos con el mismo. Entonces vamos a conocer lo regulado en el artículo 141, que es el delito de agresión. Señala aquí quien agrede a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya sea embistiéndole con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales y si a consecuencia del acontecimiento se causa lesión, solo será sancionada por esto. En su código, no sé si en la parte de adelante o en la parte de atrás, tienen el decreto 2-92. Ese decreto lo que regula es la aplicación en los casos de delitos con multa, aumentar 5 veces su valor a esa multa en su mínimo y en su máximo. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos delitos penados con multa, solo con multa, le vamos a aumentar 5 veces en su mínimo y 5 veces en su valor la multa. Por ejemplo, aquí tenemos de 10 a 200 quetzales. Si aumentamos tal como lo dice ese decreto, entonces estaríamos con multa de 10 por 5, estaríamos hablando de 50 en su mínimo y 200 por 5, estaríamos hablando de 1000. Entonces, el mínimo sería 50 y el máximo 1000. Disculpe, Lida, ¿cuál era el acuerdo que acaba de comentar del aumento? El decreto 2-92. Si no lo tienen al principio del código, lo tienen
al final. Gracias. Bien, hay una situación con el delito de agresión y es que cuando se da esta situación entre una persona que lesiona a otra, golpea a otra, ya sea con el puño, ya sea con un palo, con una piedra, con un objeto contundente, y le causa una lesión, pero no tan grave. Vamos a decir que Juan viene y le da un puñetazo en la cara o en el brazo a Pedro y le hace un pequeño moretón. De acuerdo al dictamen de INASIF, al hacerle una evaluación, sí, puede ser una pelea callejera. Aunque aquí dice, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ¿va? Porque ahí vamos a llegar a la explicación. Que se le hizo un morete que no amerita mayor cosa. Dice INASIF, bueno, de acuerdo a la lesión que se evaluó, cura en 2 días, tiene un tratamiento de 2 días. Entonces aquí, generalmente, no se señala o no se tipifica como agresión, sino que sí se tipifica como falta contra las personas, porque tiene cierta similitud en cuanto a la conducta o la acción de la persona. Entonces nos vamos a ubicar por un momento en el 481, que regula las faltas contra las personas y señala ahí: será sancionado con arresto de 20 a 60 días, primero quien cause a otro lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad por el trabajo hasta por 10 días o menos. Y si ustedes ven en el numeral 3, señala: quien en riña tumultuaria hubiera ejercido cualquier violencia en la persona del ofendido, siempre que éste solamente haya sufrido lesiones leves y no conste quién fue el autor. ¿Se recuerdan de que hay el homicidio en riña tumultuaria? Más o menos viene siendo lo mismo, solo que aquí es con menos gravedad. Que, bueno, allá va a resultar la muerte y aquí una pequeña lesión. Y así sucesivamente en los demás artículos que constituyen la falta contra las personas. Si ustedes miran, hay cierta similitud con el delito, es el 481. Entonces, veamos, como les digo, por cuestión de que estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo. Licenciada, Sí, ¿puedo? dígame. Sí, licenciada, fíjese de que la verdad a mí me quedó bastante duda con respecto a cómo será sancionada la persona por el delito de agresión. Cuando comenzó a como tipo multiplicar algo así, entonces ahí como que me confundí bastante y no terminé entendiendo bien. Va, permítame un momentito. Yo les estaba explicando en el caso de la aplicación del decreto, en el caso de la multa, por ser un delito penado con multa. No sé si ustedes ubicaron el decreto 2-92 dentro de su código, puede estar al principio o al final. Pues yo todavía lo estoy buscando en el mío desde que le pregunté. No lo ubico. Es en la parte última, en donde ya después donde están las faltas. Ajá, de hecho hay varios, pero ese no lo ubico. ¿No? Vamos a
ver, tengo el... No sé si es 292 o 296, pero... Creo que es 96 entonces, que ese creo que sí lo vi. Vamos a ver, tengo el 831-2000, el 97-96, el 100-96, el 42-94, 28-86, 296, aquí está. Ajá, el numeral 6, en el artículo 6 está estipulado eso. Exacto. Todas las penas de multa establecidas en el Código Penal se incrementan en su mínimo y en su máximo 5 veces su valor. Ujú. Eso es lo que les estaba diciendo, Alejandra. Entonces, la explicación en cuanto a la aplicación del delito de agresión va a ser bajo criterio de quien tenga que aplicarlo, ¿verdad? Por el momento, digamos, en el primer parcial, pues vamos a aplicar, si es que viene un caso, el delito de agresión. Pero cuando veamos que, pues eso sería en Derecho Penal 3, lo que son las faltas, ahí aplicarían la falta contra las personas, porque ya no aplicarían lo que se vio en el semestre pasado, ¿no? Pero si ustedes cuando ejerzan y pues tengan la oportunidad a lo mejor van a tener la oportunidad de servir en el organismo judicial, puede ser a través de una judicatura de paz o qué sé yo, hasta donde puedan llegar ustedes, a la hora de tipificar, pues ya queda criterio si aplican el delito de agresión o aplican la falta contra las personas, viene siendo lo mismo. Lo único es el cambio de pena, porque en el caso del delito de agresión, la pena es multa, que la vamos a convertir en el caso de que no se pague la multa, la vamos a convertir en arresto, que irá a cumplir la persona en el centro de detención. Y en el caso de las faltas, la pena es de arresto, que la vamos a conmutar por una multa con tal de no ir al centro de detención, varía, pero al final viene siendo lo mismo, no es de mayor gravedad. Si ustedes miran aquí en el 141, en la parte última, dice que si a consecuencia del golpe se causa lesión, entonces ya no se va a tipificar como agresión, y mucho menos por falta, porque si ustedes escucharon cuando le leí lo que decía el 481 en el numeral primero, que las faltas se van a estipular en cuanto a tratamiento o a curación a menos de 10 días, porque si son 11 días ya van a constituir lesiones leves, entonces no se puede tipificar ni agresión ni mucho menos una falta contra las personas, porque ya hay un dictamen médico en donde se establece cuántos días va a pasar esa persona sin poder trabajar en tratamiento y en curación. Entonces, ya más se les va a aclarar cuando ya lleguemos a las lesiones, pero por el momento, como les digo, pues el delito de agresión es eso. Una persona golpea a otra, dependiendo de con qué lo golpea. El resultado de ese golpe tiene que ser mínimo, que no llegue a constituir lesiones, porque entonces nos tendríamos que ir a aplicar un delito de lesiones y no un delito de agresión. Digamos que la lesión que es un raspón, es un aruñón, es un moretón, que no amerita ni siquiera que vaya uno con el médico. Bueno,
Tipifiquemos agresión y le ponemos una multa de 1000 quetzales, ¿no? Que es la máxima. Pero si resulta que de ese golpe le abren la cabeza a una persona, le ponen 15 puntos, tiene que ir al médico para que le vean los ojos porque del golpe que le dio la persona se le incrustó algo en el ojo, entonces eso ya no podíamos aplicarlo como agresión, sino tendríamos que buscar dentro de los delitos de lesiones en cuál encaja más de acuerdo a las lesiones causadas y al dictamen médico, ¿no? Entonces, la agresión, para tipificarla, tiene que ser la consecuencia, el golpe mínimo. Porque si no, ya estamos hablando de delitos. Y le vamos a aplicar, como les digo aquí, habría que multiplicar, ¿no? 10 por 5 para que nos dé 50 y 200 por 5 para que nos dé el máximo de multa que serían 1000 quetzales. ¿Quedó claro? Sí. Alejandra. Sí, licenciada. Ah, bueno. Cualquier duda pregunten, porque más vale que se les aclare a que estén siempre con esa duda y les perjudique a la hora de la evaluación. Bien, entonces pasamos al siguiente delito. De acuerdo al artículo 142 regula lo que es el disparo de arma de fuego. Señala quien de propósito dispare arma de fuego contra otro, aunque cause lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causan lesiones graves o gravísimas o se ocasiona la muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se atenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este código, que si ustedes recuerdan, ahí está lo que es el concurso ideal. Entonces, bueno, con las reformas que se le han realizado a otra ley y principalmente a la ley de armas y municiones, en el caso de disparo de arma de fuego, lo único que en la ley de armas y municiones está señalado el delito como disparos sin causa justificada. Entonces, este delito como que ya no se aplica, ¿verdad? Porque al existir una ley especial, pues nos iríamos a aplicar el delito que está regulado en la ley especial. Pero bueno, vamos a explicarlo para que ustedes tengan una idea de lo que es el disparo de arma de fuego. Bien, alguien tiene un arma de fuego y dispara contra otro. Pero aquí el delito de disparo de arma de fuego es solamente el hecho de disparar en contra de alguien, no herirlo, no matarlo. Porque si lo hiere, entonces habría que aplicarle un delito de lesiones. Puede ser lesiones leves, dependiendo de la herida que le haya causado, lesiones graves, gravísimas, específicas, todas las lesiones que puedan existir. Si lo mata, pues ahí habría que establecer si era con la intención de matarlo, pues esa era la idea. Entonces aplicar ya sea un homicidio o un asesinato, dependiendo de las circunstancias. Por eso señala aquí
que solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda cuando resulten lesiones graves o gravísimas o se ocasione la muerte. En el caso de lesión leve se va a aplicar el concurso ideal, ¿no? Que digamos que por disparar, o sea, la comisión era causar una lesión leve, pero el disparo, el dispararle a alguien, el objetivo era lesionarlo de manera leve, porque por eso dice aquí que se va a aplicar un concurso ideal. ¿Recuerdan ustedes cuando se les habló de aquellos delitos, de aquel delito que servía como columpio para lograr otro? En el caso, digamos, del allanamiento para poder ingresar a una vivienda a robar o a hurtar o a cometer otro delito. Entonces, un delito sirve para la comisión de otro. Por eso señala aquí el artículo 70 del Código Penal. Entonces vamos a decir que el disparo de arma de fuego, la acción que se debe de cometer para constituir este disparo de arma de fuego es solamente disparar. Dispararle a alguien sin llegar a lesionarlo, sin llegar a matarlo. Ahora bien, como le digo, por cuestión de aprendizaje, pues nosotros tenemos que verlo como delito, ¿no? Y aplicarlo en el examen. Pero a la hora de que nosotros, en la realidad, nosotros tendríamos que aplicar, si una persona, no sé si oyeron ustedes en la noticia que a unas personas el día de ayer, sí, puede ser, pues solo el hecho de disparar a los pies para asustarlo, pero al final de cuentas, ayer detuvieron a unas personas que estaban disparando al aire. Entonces, por eso la ley de armas y municiones estipula o contiene el delito de disparo sin causa justificada. O sea, disparar solo por querer disparar, no se tiene ninguna causa para hacerlo, ninguna razón. Entonces, entre este delito de disparo de arma de fuego y disparo sin causa justificada, a la hora de aplicarlo, tendríamos que aplicar la ley especial. En este caso, disparos sin causa justificada. Pero como nosotros estamos aprendiendo y estamos todavía en el Código Penal para nuestro aprendizaje, entonces vamos a aplicar el 142. Pues sí, aunque usted esté adentro de su casa, usted está disparando. Por eso dice disparo sin causa justificada, no se tiene causa. ¿Usted por qué le va a disparar adentro de su casa a unos costales de arena? No tiene ninguna razón. ¿Ya? Entonces, a eso es, por eso es que se le puso, me imagino que los legisladores le colocaron ahí disparos sin causa justificada, porque ningún disparo con arma de fuego se justificaba. ¿Alguna pregunta? Sería solo en polígonos, entonces. Sí, exactamente. Y para mover una arma que no tiene licencia, solo tiene la tenencia. Para No se llevarla puede. para un polígono. No se puede. Ni con alguna carta de A permiso. usted, o sea, a una persona solamente le dan un permiso por parte de la DIGECAM cuando la licencia se le venció para ir a sacar la licencia.
tiene usted permiso y cumpliendo ciertos requisitos, llevando el arma en una caja, no sé cómo, una caja fuerte, en la parte de atrás del vehículo para trasladarse a la ciudad de Guatemala y poder que le renueven, ¿cómo es? Renueven la licencia. O por ejemplo, que se le haya sancionado por algún delito de los estipulados en la Ley de Armas y Municiones, que establezca, por ejemplo, portación de arma de fuego en estado de embriaguez, pero aquí sí tiene licencia, ¿no? Solo que la persona se le encontró consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces se traslada el arma a la DGCAM. Pero como también se le suspende la licencia, al entregársele el arma allá en Guatemala, en la DGCAM, le autorizan, no sé si por horas, el traslado del arma de fuego para guardarla. Muchas personas ese permiso, esa autorización para ir a renovar una licencia de portación de arma de fuego, o el permiso de traer el arma porque se le fue incautada, lo utilizan para portarla, y eso no es, eso es una ilegalidad, es incurrir en portación ilegal de arma de fuego. Y por ejemplo, si alguien se está trasladando de casa, alquilado en un lugar y se va a mudar de casa y se la lleva para la otra casa Bueno, donde vive. es que hay cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, si usted solo tiene la tenencia es para tenerla en su casa, pero pues tampoco la va a llevar a la vista, ¿no? Lo que se tiene que entender es que el arma de fuego, cuando solo tiene tenencia, es solo para tenerla en casa. Cuando usted ya tiene una tenencia y una aportación, entonces la aportación le autoriza a usted para movilizarse con el arma de fuego a donde usted quiera. Sí, mire, lamentablemente hoy en día la policía le tiene más miedo a la gente. Entonces muchas veces tienen miedo que aunque sepan que en una vivienda están disparando, tienen miedo de ingresar porque después los acusan de allanamiento ilegal, ¿no? El arma de fuego es de 2 filos. ¿Cómo es un arma de 2 filos? A como le puede servir, no le puede servir. Bueno, continuamos. El artículo 143 señala la no aplicabilidad. Lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no es aplicable. Sí. Es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa del delito que tenga señalada pena mayor. Por eso les decía, no podemos decir que por una agresión en la que se tiene la intención de matar y no se llegó a matar, sino que solamente a lesionar, ahí incurre una tentativa o puede incurrir en un delito cuya pena es mucho más grave que la de agresión o la de disparo de arma de fuego. Entonces, por eso señala aquí que no se va a aplicar ni el delito de agresión ni el delito de disparo de arma de fuego cuando el resultado dé como consecuencia una tentativa de delito. Puede ser un homicidio en grado de tentativa, puede ser un asesinato en grado de tentativa, puede darse también las lesiones
dependiendo graves, gravísimas, dependiendo de qué lesión le realizó, ¿va? Entonces, prácticamente a la hora de constituirse una tentativa o un delito cuya pena sea mucho más grave, mucho más alta que estos dos, vamos a aplicar la que más pena tenga. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al siguiente capítulo, que es el quinto, que regula lo que son las lesiones. El artículo 144 nos da una definición de lo que es el delito de lesiones. El que sin intención de matar causa otro daño en el cuerpo o en la mente. Voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán. Un hombre tiene la intención o está con la intención de matar a otro, toma un arma, le dispara. Sin embargo, no le causa lesión, perdón, no le causa la muerte, le causa una lesión. ¿Qué aplicarían ustedes? Algún tipo de lesiones, dependiendo de qué resultado, qué consecuencia tuvo ese disparo, o le aplicarían otro delito. Disculpe, Leida, que me perdí. ¿Sería tan amable de repetir el caso? Bien, un hombre toma un arma de fuego con toda la intención de matar a otra y le dispara. Resulta que no lo mata, solo lo lesiona. ¿Qué aplicarían ustedes? ¿Algún delito de lesiones u otro delito? Y si es otro delito, ¿qué otro delito? A ver, Oscar. Buenas noches, Ligda. Considero que no se le aplicaría el de las lesiones porque en este caso dice que sin intención de matar, y el caso que usted nos expone dice que tiene toda la intención de matarlo. Muy bien. Leida, pero disculpe, pero usted mencionó que le disparó, pero que no lo mató. No mencionó de que tuvo lesión ni nada. En ese caso, pienso yo de que sería disparo de arma de fuego. No, yo dije, bueno, no sé si ya cuando le repetí a usted no mencioné que lo había lesionado, pero sí, hay una lesión. Oh, perdón. Sí, licenciada, como al principio dijo de que la intención era matar, entonces ahí creo que en todo caso sería como tentativa, ¿no? Porque en lugar de matarlo, lo único que pasó fue que le causó una lesión. Y la intención era matarlo. Exactamente. Fíjense que si ustedes analizan lo que está escrito en el 144, se van a dar cuenta, dice, comete delito de lesiones quien sin intención de matar causa a otro daño en el cuerpo o en la mente. Entonces, si la persona, el hombre, al dispararle al otro tenía la intención de matarlo, por circunstancias ajenas a quien disparó, no lo mató, sino que lo lesionó, entonces ahí no es lesiones, sino que es un delito. Puede ser un delito de homicidio en grado de tentativa, puede ser un asesinato en grado de tentativa. Hay una tentativa de matar. Porque
los delitos de lesiones se van a constituir cuando la intención es lesionar, no matar. Entonces, puede ser que el tipo de lesión, como lo vamos a ver ahorita, pueda ser una específica, puedan ser gravísimas, puedan ser graves, pueden ser leves, puede ser lesión en riña, lesiones culposas. Pero lo que nos va a determinar si es una lesión es la intención de causar un daño en el cuerpo o en la mente de la persona a quien se le va a lesionar. ¿Quedó claro? Sí, licenciada. ¿Y los demás ya se durmieron o no? No, Ligda, aquí estamos. Está claro, Lic. A ver si no están viendo la novela ahorita. La Rosa de Guadalupe. Aquí estamos, caso cerrado. La turca. A mí me quedó claro lo que comentó sobre la intencionalidad. Lo que no tengo claro, y no sé si soy yo el que me perdí algún episodio del semestre anterior, es en donde si hemos visto, como para poder tipificar ese ejemplo, los grados, o sea, homicidio en grado de tentativa, como lo mencioné ahorita, si eso lo hemos visto o lo vamos a ver, o yo me lo perdí y no me recuerdo. Eso a mí me queda un poquito como que confuso. Vea el artículo 14, Juan Carlos, del Código Penal. Ahí le regula la tentativa. Nunca le va a aparecer un delito así, digamos, homicidio en grado de tentativa. Eso no lo va a encontrar, porque el delito es homicidio. Lo que vamos a hacer es un acompañamiento, vamos a decir así, de fundamento en el caso del 123, en el caso del homicidio, con el artículo 14 que regula lo que es la tentativa. Entonces, cuando la intención es matar, puede ser, como le digo, cualquier homicidio, el asesinato, el parricidio, esa es la intención, pero no se llega a consumar esa intención, entonces nos vamos a quedar con la tentativa, que está regulada en el artículo 14. Entonces vamos a decir, bueno, un homicidio, pues le disparó así nomás y pues en lugar no lo mató, solo lo lesionó su integridad, pues es un homicidio en grado de tentativa. Muchas gracias, Ligda, le agradezco. Bueno, y así sucesivamente puede ser un asesinato en grado de tentativa, digamos que siguieron a una persona por días, controlaron, y resulta que a la hora de disparar, el disparo no le dio en la cabeza, sino que le dio en un otro lugar y no lo mató. Entonces estaríamos hablando de un asesinato en grado de tentativa. Siempre vamos a tener en cuenta que para fundamentar esos casos de tentativa vamos a colocar los artículos 14 y el artículo que regule el delito que vayamos a utilizar juntamente con la tentativa. En el caso de la lesión, hay delitos en los que se da la tentativa y hay delitos en los que no. Es decir, por ejemplo, el delito de allanamiento. El delito de allanamiento, usted entra
o no entra, pero no se puede quedar en el aire, ¿verdad? Entonces ahí no podía tipificarse un allanamiento en grado de tentativa. Y hay varios delitos en los cuales tampoco cabe la tentativa. En el caso de las lesiones, pues usted lesiona o no lesiona. No puede ser una lesión en grado de tentativa porque no se da, ¿verdad? Entonces, viendo lo que regula el artículo 145, en cuanto al delito de lesiones específicas, señala quien de propósito castre o esterilice, deje ciego o mutile a otra persona será sancionada con prisión de 5 a 12 años. Aquí tenemos que tener entendido que los delitos de lesiones se van a constituir cuando exista la intención de causar un daño en el cuerpo o en la mente de una persona. Entonces, en el caso de las lesiones específicas, esa persona que tiene la intención de lesionar y lesionó a otra persona, y de producto de lo que hizo, resultó que castró, que esterilizó, que dejó ciego o mutiló a otra persona, se va a constituir las lesiones específicas cuya sanción es de 5 a 12 años. Castrar se oye muy pesado, ¿verdad? Como cuando hablamos de que llevamos a nuestro perrito, que nos lo castren, o al cochito, para que se pueda comer. Entonces, de alguna manera, el castrar es O, porque aquí nos habla de O, puede ser castrar o esterilizar, pero el hecho de castrar conlleva la esterilización, el dejar ciego o mutilar a otra persona. Esos elementos los tenemos que tener fijos, que constituyen el delito de lesiones específicas, para que no se nos confunda con las que vamos a ver a continuación. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. No, licenciada. Bueno. El artículo 146 regula lo que son las lesiones gravísimas y señala que quien cause otra lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que se produce alguno de los resultados siguientes. Primero, enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Inutilidad permanente para el trabajo. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra, pérdida de un órgano o de un sentido, incapacidad para engendrar o concebir. Es decir, que se van a constituir las lesiones gravísimas cuando de la lesión resulte enfermedad mental. ¿Cómo resultaría enfermedad mental? Pues puede ser que un golpe en la cabeza. Y aquí dice cierta o probablemente incurable, es decir, permanente. La inutilidad permanente para el trabajo, es decir, que la persona no va a poder trabajar nunca más en su vida. La pérdida de un miembro principal o de uso de la palabra. Sabemos cuáles son los miembros principales, ¿verdad? A ver, Elsie. Elsie. Sí, Linda. ¿Un miembro principal? Los brazos. Ajá. Los pies. Los miembros principales o de uso de la palabra, es decir, que le corten la lengua, ¿no? Que ya nunca más pueda hablar.
la pérdida de un órgano o de un sentido, que le lastimen los oídos, que le lastimen los ojos y que ya no pueda ver. Y la incapacidad para engendrar o concebir. Entonces van a decir ustedes, bueno, en las lesiones específicas está el castrar o esterilizar, que viene siendo lo mismo que engendrar o concebir, evitar que engendre o conciba, pero con la diferencia que en las lesiones específicas la intención es causar la castración o la esterilización. En cambio, en las lesiones gravísimas no se tiene la intención, pero resulta eso. Es decir, una persona viene y en el caso de los varones le patea en sus miembros y le da tan duro que en determinado momento lo puede dejar sin engendrar o concebir, pero no era la intención de la persona. O sea, la intención era lesionar, pero no dejarlo estéril. O en el caso de la mujer, ¿verdad? Que le pueda, digamos, cuando existe violencia en la pareja y que el hombre golpea a la mujer en su vientre a patadas o a donde quiera y en determinado momento, bueno, que ahí ese tipo de ejemplos, pues, viéndolo solo en el tipo de lesión, ¿va? Porque a la hora de tipificarlo, pues nos iríamos a la ley especial, no aplicaríamos el Código Penal. Entonces, bueno, sí, bueno, puede darse ahí en el caso de que la comadrona a la hora de dar a luz una mujer, ¿va? Que pueda a través de una lesión, aunque ahí podría ser tal vez no lesiones gravísimas, sino tal vez una lesiones culposas, porque no existe la intención de causar lesión, no de causar los resultados que están estipulados ahí, ni lo que está estipulado en el 145. Yo más diría que en este caso que plantea Marilyn sería unas lesiones culposas. En el caso que plantea Mary, no hay delito en los... Hay bueno, más adelante vamos a ver de que hay... O eso creo que ya lo vimos nosotros, vamos a... no. Hay un capítulo que regula el delito deportivo, entonces exonera cualquier situación que se esté dando en el deporte. Ahí no cabría delito. Bien, entonces veamos el artículo 147 que regula lesiones graves. Quien cause a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Y los resultados que se producen para que se tipifique como lesiones graves, pues está primero la debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido, que de un golpe en la cabeza deje medio sordo a la persona, ¿va? O digamos que le produzca algún daño en las cuerdas vocales o en la lengua, o le parta la lengua o le parta algo allá dentro de la boca y que en determinado momento la persona le cueste hablar. También la incapacidad para el trabajo por más de un mes. Es decir, si la lesión dictamina
el INASIF, que la persona lesionada tiene una incapacidad para el trabajo por 45 días, entonces ya ahí exclusivamente son lesiones graves. Deformación permanente del rostro. Le dio una tranquiza que le golpeó tanto la cabeza que se la deformó, o sea, el rostro, pues. Queda deforme del rostro. Ahí hay lesiones graves. ¿Alguna pregunta? Y Marilyn creo que es una pregunta en el chat, Lick. Ay, es que mejor hablaran. ¿Quién? Marilyn. Marilyn. Sí, ya le contesté lo de la comadrona. Es que mejor hablen porque a veces no... Algunos de ustedes, todos se conectaron a través del vínculo que les compartió Juan Carlos, o alguno entró por la plataforma. Yo por la plataforma. ¿Entró por la plataforma, Levi? Sí. ¿No le costó?